Muy buenos días. Qué bueno que estamos reunidos. Damos gracias al Señor. La semana pasada tuvimos un congreso inédito con los coordinadores del el movimiento de Conexión Total, de enseñanza media y de movimiento universitario, el Cajón del Maipo. Un tiempo muy lindo que el Señor nos regaló. Así que estamos agradecidos con el Señor. Y yo les quiero mostrar un video. Mi esposa no sabe que voy a mostrar este video, pero dura 53 segundos. Ponga mucha atención. Después yo le voy a explicar por qué, ¿ya? Cami, hace mucho frío. Hace mucho frío. En un día tan helado como este, tenemos una pregunta que hacerte. ¿Cuáles son aquellos conflictos que te mantienen congelado, que han marcado tu vida? Algunas veces nuestra vida puede ser como un iceberg. Vemos solo la punta, pero no hemos profundizado para conocer qué es lo que hay detrás. Entonces queremos invitarte a identificar A conversar profundamente. y a experimentar el amor sanador de Dios. Ice. Te esperamos hoy, jueves, a las 7 de la tarde. Que Dios te bendiga. Nos vemos. 18 de junio, 19 horas, vía Zoom. A ver, ¿quién se imagina en qué contexto estábamos nosotros? El 18 de junio, no le voy a decir el año, porque si no sería muy fácil para ustedes. ¿En qué contexto estábamos un 18 de junio en que hacíamos nuestros encuentros por Zoom? Estábamos en el tiempo del encierro, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor palabra además de encierro? Confinamiento. En el exilio estábamos, ¿verdad? Estábamos cada uno en nuestros hogares, gracias Cami, estaba recién comenzando, bueno, llevábamos 3 meses, ¿verdad? Abril, mayo, junio, justo 3 meses desde que estuvimos en nuestras casas. Cada uno tiene su historia que contar respecto a cómo vivió ese proceso. Y el Señor nos permitió hacer una serie de temáticas sobre la libertad del alma o para el alma, basado en la palabra de Dios. Y fue muy bueno. Conocimos a muchos jóvenes por Zoom, algunos de ellos después los conocimos presencialmente. Y yo quiero que hoy nos detengamos en entender esto, que ustedes conocen lo que es un iceberg, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que yo tengo que mover la diapositiva? Ya está. Estaba esperando que aparecieran y yo tengo que moverla. Aquí ustedes me dicen si se ve bien. Súper bien. Imagínense ese. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Generalmente uno ve lo que está arribita, ¿sí? No conoce lo que hay a profundidad. En mi caso, por ejemplo, yo siempre les he contado a ustedes que cuando era pequeño, cuando incluso en mi adolescencia, juventud, periodo de estar en la universidad, yo experimentaba mucha ansiedad, mucho afán, pero es mucho más que eso. El afán, la ansiedad es la punta de algo que es mucho más profundo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Usted puede colocar ahí cuál es su tema. ¿Cuál es su tema? ¿Es el control, el descontrol, la ira, la soledad, la inferioridad? ¿Cuál es su tema? El miedo, ¿sí? Los temores. Entonces, mucho más profundo. No estamos hablando de psicología, pero ¿qué debo hacer? Debo preguntarme si soy consciente de cómo mi historia ha marcado mi vida. Vamos a analizar la historia de un hombre de la Biblia, muy interesante. Vamos a estar 2 semanas hablando de la historia de este hombre. Ustedes van a descubrir. En mi caso, ahí están mis papás. Yo tenía ahí, ¿cuánto? Yo tenía como 12 años arriba. Algunos dicen, hoy se parece al Elías, ¿verdad? Algunos de ellos se parece al Elías. Abajo yo creo que tenía como 8 años, en la de abajo. ¿Sí? Estábamos ahí en nuestra casa en Villaseca, donde la carne no se seca, decía mi madre. Y yo siempre le decía, vamos al McDonald's, no, vamos al restaurante Villaseca, porque vivíamos en la calle Villaseca, donde la carne no se seca. Y nos convencía a todos que nos quedáramos, que no fuéramos al McDonald's.
Estábamos en esa casa. Ahí mis papás conocieron al Señor. Olgir y Magali hacían una célula hasta altas horas de la noche con muchos primos de mi papá, ¿sí? Y ahí arriba, no sé dónde estamos, no me acuerdo, pero hay una historia de vida que te ha marcado. Yo no puedo desconocerla, ¿ya? No puedo desconocerla. Nos casamos con Cami, yo tenía 34 años. Al 34, ¿verdad? Sí, 34 años. Mi esposa era más joven, como ustedes lo ven ahí. Y nació nuestro hijo. Y ahí estamos en la casa iglesia, literalmente era una casa iglesia, de Vitacura, que Dios permitió que viviéramos ahí un mes antes de que comenzara el encierro. Si no hubiéramos estado en departamento con nuestro hijo, encerrados, probablemente más de alguno de ustedes lo vivió con pequeños, pero Dios nos permitió compartir 2 años y medio con la familia de Hugo Rosas, Arlene, su hijita Victoria, Vicky, que fue como la hermana de nuestro hijo, y nuestro hijo fue el hermano que ella no tenía. ¿Ya? O sea, Dios, esas cosas que Dios permite de una forma que inexplicable, cómo nos vamos a vivir sin saber lo que iba a pasar un mes después, literalmente un mes después, ¿ya? Un poquito más. Pero hay un hombre en la Biblia, ahí está, cuando nuestro hijo cumplió 1 año, ahí justamente antes del COVID, justo eso fue unos días antes, y llegamos a este hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Do Egipto, porque es en portugués, ¿verdad? La serie. Pero usted no tiene que reemplazar la Biblia por la serie. Está bien que vea la serie, que dicen que son muy buenas. Yo no me echo el tiempo para verlas, pero dicen que son muy buenas todas estas series. Pero no puede reemplazarlo por la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay un pasaje donde comienza la vida de... Muchas gracias por la luz. Génesis 37 comienza la historia de José, el menor de sus hermanos, ¿sí? El preferido de su padre, Jacob, ¿verdad? Que lo había tenido en la vejez. Y Génesis 37, le voy a pedir a nuestro buen lector, estamos descubriendo un talento aquí, ¿se dan cuenta? Nuestro animador, talento que estaba ahí escondido, le voy a pedir que me ayude a Jairo, si puede leer Génesis 37. Vamos a leer del 1 al 11. ¿Ya? Ponga mucha atención. Si tiene otra versión de la Biblia, no se preocupe, pero ponga mucha atención a la lectura. Vamos entonces. Génesis 37. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, estando en edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú en medio de nosotros y señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Muy bien.
¿Qué pregunta te surge cuando tú lees este pasaje? A mí me surge una. ¿Por qué sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente? La respuesta está ahí, ¿verdad? En el versículo 4 está la respuesta. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta? Que sus hermanos veían que Israel, Jacob, el mismo Jacob es Israel, lo amaba más que a todos sus hermanos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Le aborrecían y le tenían envidia y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, yo tengo la respuesta. De hecho, la misma palabra de Dios literalmente me da la respuesta a mi pregunta. La entendemos. Pero ¿por qué? A ver, ¿qué otra pregunta tú y yo podemos hacernos cuando leemos este versículo? ¿Por qué Jacob, Israel, amaba más a José que a sus otros hijos? ¿Por qué? Y la respuesta también la tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Porque lo había tenido en su vejez. Era como el nieto, ¿sí? Malcriado. El hijo nieto, ¿sí? Pero yo debo hacerme otra pregunta. ¿Está bien eso? ¿Y Dios permitió eso? Son preguntas que uno se hace, ¿verdad? Bueno, la vida de José está llena de preguntas que uno se hace, ¿sí? Aún en medio de las cosas que no debemos hacer, porque la palabra de Dios dice que muchas de estas cosas han sucedido para que nosotros aprendamos, ¿sí? No es que Dios esté de acuerdo con todo, pero aún Dios usa todo, como dice Romanos 8, y aquí sí se aplica Romanos 8, 28, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo Dios lo encaminó, y eso lo dice. Entonces, yo te hago otra pregunta. ¿Tú le habrías contado a tus hermanos en la posición de José ese sueño? ¿Se lo habrías contado a esos hermanos que no te querían? Ahora no. Después de saber la historia no le habría contado ya. ¿Tú le habrías contado la historia? El sueño, perdón, no la historia. Fíjese lo que dice Hechos 7, 9. Estaba Esteban relatando toda la historia, un relato muy interesante, y él dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Sí? Ahí hacemos una referencia a lo que dice Hechos 7:9. Si ustedes siguen leyendo, el versículo 18 dice que ellos se confabularon. Volvemos a Génesis 37. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Se confabularon. ¿Por qué José fue a ver a sus hermanos? Porque el padre, como buen hermano pequeño, el padre lo mandaba, ¿sí? Ve ahora, versículo 14, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. ¿Ya? Versículo 14, Génesis 37. Y lo envió del valle de Hebrón, donde ellos vivían, y llegó a Siquem. Entonces, providencialmente, miren qué interesante, providencialmente, él se acercó a un lugar donde era muy probable que mercaderes pasaran, que era un lugar que se llamaba Dotán, repita conmigo, Dotán, y ahí es donde ocurre toda la escena que ustedes conocen. Y ahí es donde él es vendido finalmente por sus hermanos. Si ustedes siguen leyendo, un hermano quiso rescatarlo. ¿Cuál es el hermano que quiso rescatarlo, evitar la muerte? Rubén. ¿En qué versículo está el que dice que Rubén trató de librarlo? 21. Muy bien, están observando la palabra de Dios. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos, ¿ya? No derramen sangre. Y les dio como una alternativa. Échenlo, ¿dónde? En esta cisterna, que está en el desierto. Se supone que tenía agua la cisterna. Y no pongan mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea, en el fondo él lo que quería era librarlo. También era astuto, pero su astucia no bastó. ¿Sí? ¿Y qué dice más adelante?
Había uno que probablemente era bueno para los negocios y dijo, vendámoslo. ¿Sí? Cuando usted lee toda esta historia, imagínese José escuchando todo lo que pasa. Los hermanos que algunos dicen, no, matémoslo, otros dicen, no, vendámoslo. Imagínese lo que está pasando en un joven de 17 años. 17 años tenía José. ¿Ya? Él había recibido una túnica, que también fue motivo de más burla y de más envidia. Algunas versiones dicen que era una túnica de mangas largas, pero probablemente la mejor traducción es la que aparece en su versión, que dice que era una túnica de diversos colores, o también una túnica adornada. Y esa señala al propietario, o sea, señala a su propietario como aquel a quien el padre quiere designar como futura cabeza de familia. Probablemente eso es lo que representa la túnica de colores, ¿ya? O sea, cuando el padre, y eso lo sabían los hermanos, o sea, ellos, por eso tanta envidia, ¿sí? No es que se le haya ocurrido hacerle una túnica, ir a Patronato, a Mex, bueno, no se pueden meter mucho a algunos lugares, y él quiso, ¿sí?, regalarle una túnica porque estaba dando una señal de que él iba a ser, él quería que fuera él el representante, el cabeza de familia. Entonces, José no dice nada, ¿sí? Calladito, por lo menos en la Biblia aquí no registra ningún comentario que hace José, ¿sí? Nos saltamos al capítulo 39 porque en el capítulo 38 hay otra historia anexa, pero el capítulo 39 dice que él fue llevado a Egipto. Finalmente es tomado por estos madianitas y es llevado, perdón, después de los madianitas es tomado por los ismaelitas, ¿sí? Iban pasando los madianitas y los ismaelitas lo llevan a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, y él lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Yo quiero preguntarle, quiero que usted y yo meditemos en esto. ¿Qué estaba pasando en el corazón de José? ¿Sí? Envidiado, rechazado, vendido, literalmente vendido. ¿Sí? Esos chistes uno los puede tirar cuando era niño, ¿verdad? No, que te voy a vender o que a ti te cambiaron, ¿sí? Típicos chistes que no son muy bonitos, no son muy agradables para un niño ¿sí?, de 5 años, de 8 años, a veces hermanos crueles o la mamá, a veces que no prudente la mamá. Dice, no, es que a ti te cambiaron, ¿sí?, en el hospital, en la clínica, ¿ya? Y piensa que el niño se va a reír, que es para la risa, ¿sí?, pero no sabe lo que está provocando en el corazón de ese hijo, ¿ya? Fíjese, yo quiero mostrarle una línea de tiempo antes de... Yo sé que la letra es pequeñita, pero quiero mostrarles acá que cuando él recién nació fue un hijo muy amado, el preferido de su padre y aborrecido por sus hermanos. Eso está en Génesis 37. Nos saltamos a la edad de 17 años y José se transforma en un soñador, quizás un poquito como, no sé, imprudente en contar esos sueños, quizás él no medía lo que estaba diciendo, quizás él no entendía lo que estaba diciendo, ¿ya? Tenía 17 años, soñador, envidiado. ¿Qué hicieron sus hermanos? Se confabularon para matarlo, no era menor, echado en una cisterna y finalmente vendido. Llegamos al capítulo 39 y ¿dónde está? En la casa de Potifar, uno de los más importantes después de Faraón, ¿sí? Dios estaba con él, dice Génesis 39. Así describe la palabra de Dios a José. Dios estaba con él. Fue un hombre próspero. Todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Y eso lo vio su amo. Su amo, porque era un esclavo, ¿sí? Muchos de ellos no tenían voluntad propia, ellos se debían completamente a su amo, ¿sí? O sea, la esclavitud existió. Se dedicó a servir totalmente. Él todo lo que hacía era servir, ayudar, colaborar.
y honrado con la mayor autoridad. Miren lo que dice del 2 al 4. ¿Me puedes ayudar nuevamente, Jairo, por favor? Versículo 2 al 4 de Génesis 39. Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Y el 4? Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, fue honrado, ¿sí? Fue honrado. Pero ¿qué sucede? Sucede una situación bien compleja. Dice que él era un hombre de bello semblante, un hombre encachado, y él fue acosado por la esposa. La mayoría de ustedes conocen la historia, la esposa que no sabemos el nombre, ¿ya? Algunos le llaman, la conocen como la Poti, ¿verdad? Porque era la Potifara, no sabemos, Potifar, ¿sí? Y fue acosado por esta mujer, ¿sí? Y la mentira de esta mujer, que fue muy astuta, porque él huyó. O sea, aquí los valientes huyen. Él fue un valiente porque huyó. Lo más fácil era hubiera quedado, total, no habían cámaras, nadie se iba a enterar de esa infidelidad, pero él dice, y algo muy interesante, la Biblia enseña que incluso antes de que el mandamiento fuera escrito, el mandamiento de no adulterarás, él dijo, no está bien. De hecho, se lo dice a ella, ¿sí? No haría yo bien. O sea, ya había una conciencia incluso antes del mandamiento escrito en las tablas de la ley. No adulterarás. Él lo tenía muy claro porque era un hombre que conocía a Dios. Dios estaba con él. Pero él fue acusado, luego de ser acosado, fue acusado y fue echado en la cárcel injustamente. ¿Qué sucede? Llega a la cárcel, estamos haciendo un resumen, ¿verdad? Llega capítulo 40 y dice, aconteció después de estas cosas llega a la cárcel y dice el versículo 22, Génesis 39, 22, si lo puede leer, que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. ¿Dónde se había visto eso? ¿Sí? Que un preso se haga cargo de todos los presos. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Cómo era José? Un hombre totalmente diligente, ¿sí? Eficiente en todo lo que hacía. Porque el Señor estaba con José, lo repite una y otra vez, capítulo 39. Y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Pero fíjese que José, en ese don glorioso que el Señor le regaló, él interpretó 2 sueños, ¿se acuerdan? El del copero y el del panadero. Pero luego de darle interpretación a cada uno, que se cumplió exactamente lo que él les dijo, ¿qué sucede? Él en un momento así de aflicción le dice al copero, acuérdate de mí, háblale de mí a Faraón. ¿Y qué sucedió? Se olvidó. Se olvidó. Entonces, eso lo dice capítulo 40, ¿ya? Capítulo 40, el versículo, aquí lo tengo, cuando él fue olvidado, el versículo 23, ¿sí? Leámoslo juntos, a la cuenta de 3. Génesis 40, 23. 1, 2, 3. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. O sea, además de haber sido vendido, acusado, luego de ser acusado, ser echado en la cárcel injustamente, él es olvidado. ¿Sí? Si ustedes leen toda la historia de José y lo que sucede después, que la mayoría conoce, incluso personas que no son cristianas, mucha gente conoce la historia de José.
¿sí? Las vacas gordas, las vacas flacas, de ahí viene. Usted va a encontrar que José tiene una reacción con sus hermanos y la vamos a compartir la próxima semana, de muchos sentimientos encontrados. Y quiero llegar a esto porque la Biblia habla de cómo el alma se enferma. En el Salmo 41, versículo 4, el salmista David le dice al Señor, Salmo 41, verso 4, él le dice que sane su alma, ¿sí? Pero primero dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Vivimos en un tiempo en que se habla mucho y la gente paga mucho por charlas de autoayuda, ¿sí? Por superación, salud mental, muchas cosas, seminarios, sobre todo en el tiempo del COVID. Nosotros hicimos muchas de esas charlas y llegaron muchos jóvenes. Eran por Zoom, porque los jóvenes estaban con muchas crisis, ¿sí? Pero la Biblia habla de la sanidad del alma. No habla no habla de una terapia de autoayuda, habla de la sanidad del alma. Es un tema que no es menor en la palabra de Dios. De hecho, si usted va a Isaías 53, versículo 4, para que entendamos realmente cómo Dios en su palabra habla de la sanidad del alma. Isaías 53, versículo 4, dice que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Dice que sufrió nuestros dolores, ¿sí? Sufrió nuestros dolores. El versículo 3 dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro, ¿sí? En el Salmo 107 habla también, lo voy a buscar acá, dice que el Señor es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Salmo 147, versículo 3, me equivoqué. 147. Rubí, ¿lo tiene usted ahí a mano? 147.3, si lo puede leer bien fuerte. Dice, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él venda sus heridas, ¿sí? En el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces nosotros estamos conscientes, Salmo 103, verso 3, estamos conscientes que tenemos muchos conflictos, como la pregunta que le hacíamos a los jóvenes hace, ¿cuánto ya? 5 años, se van a cumplir 5 años, el 2020, esto fue el 2020 cuando grabamos este video. Y les decíamos a los jóvenes, y yo les digo a ustedes hoy también, identifica, claro, estamos llamados a identificar, pero luego dice, conversa profundamente, conversa con Dios, conversa lo que estás viviendo, convérsalo. José, lo vamos a compartir la próxima semana, dice que en un momento se fue a llorar a un lugar cuando descubrió que eran sus hermanos. O sea, él siempre lo supo, los hermanos nunca supieron hasta que él se reveló. Pero él dice que se fue a llorar y sus gritos se escucharon. Él realmente conversó, porque probablemente salieron muchas cosas después de, ¿cuántos años? ¿Quién sabe cuántos años pasaron entre que fue vendido por sus hermanos y se reencontró con sus hermanos? Muy bien, Sole. ¿Cuántos años? 13 años. 13 años pasaron, porque dice que tenía 30 años cuando fue nombrado gobernador de Egipto. 13 años, y él tuvo que enfrentar su dolor, todo lo que vivió. ¿Ya? Y él en un momento, ¿qué hace José con sus hermanos? Trata de hacerles como algunas trampas. O sea, él está luchando en su interior.
con sus conflictos, con su dolor, con todo el rechazo que él vivió. Entonces la palabra de Dios sí nos habla de enfrentar el dolor y cómo Dios quiere formar a Jesús en nosotros. El apóstol Pablo dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Nosotros hemos estado aprendiendo que sin sanidad del alma no hay madurez, pero sin intimidad con Dios no hay sanidad del alma. Nosotros a veces pensamos, porque la gente que entra al curso intermedio dice, no, yo voy a entrar a este curso y voy a sanarme todos mis conflictos, ¿sí? Y yo voy a leer los materiales. Es que no es eso, es que Dios quiere que usted sea sano, claro que sí. De hecho, Jesús le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Era una pregunta como obvia, ¿verdad? Pero le dice, ¿quieres ser sano? O sea, ¿tú realmente entiendes lo que es ser sano y lo quieres? Y el Señor Jesús habló de la liberación de nuestra alma. Constantemente Él dice, vine a sanar a los quebrantados de corazón. Esta mujer que estaba oprimida, que estaba en un gran tormento, ¿cómo no la iba a sanar? El Señor habla de la sanidad y esa sanidad nos lleva a la madurez y nos lleva a parecernos más a Él. Pero yo debo entender que hay un proceso que debo vivir, que necesito rendirme, que fue lo que hizo José. Él vivió un proceso de identificar, conversar y experimentar el profundo amor de Dios. Si vamos a Génesis 49, Jacob está bendiciendo a todos sus hijos antes de morir y la bendición más larga es la de José, ¿ya? Y es muy interesante en Génesis 49 del 22 al 26. Si me puede ayudar mi lector, por favor, nuestro lector. Génesis 49 del 22 al 26. Vamos pues. Dice acá, pero está apagado. Ahí sí. Allá. Ahora sí. Rama fructifica es José. Rama fructífica. Ahora, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con las bendiciones de los cielos de arriba, con las bendiciones del abismo que está abajo, con las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Muchas gracias. Voy a leer esta otra versión, que es bueno a veces comparar las versiones. Esta es una versión más de paráfrasis, de una traducción más moderna. Dice, como una viña muy productiva, José. Viña muy productiva al lado de una fuente. Sus ramas se trepan por toda la pared. Mucha gente luchó contra él. Sus enemigos eran arqueros, pero él ganó la batalla con su gran arco y la habilidad de sus brazos. Recibe su poder del fuerte de Jacob, del pastor, la roca de Israel, del Dios de tu padre. Que Dios te ayude, que el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, el Shaddai, ahí sería el origen, ¿verdad? El original de la palabra, el Shaddai, te bendiga y te mande bendiciones desde arriba en el cielo y bendiciones desde abajo en lo más profundo, que te dé bendiciones desde los pechos y el vientre. Muchas cosas buenas le sucedieron a mis padres y yo, tu papá, recuerden que le está hablando el padre al hijo, recibí mayores bendiciones. Tus hermanos te dejaron sin nada
pero ahora yo amontono mis bendiciones para ti como si fueran una gran montaña. Mire qué hermoso lo que está sucediendo con José. Dice que le asaetearon, le quisieron herir, le quisieron matar. Pero él fue fortalecido, le quisieron amargar. ¿Usted cree que José hubiera tenido la misma historia si él hubiera guardado rencor, amargura y no hubiera perdonado a sus hermanos? Yo creo, interpretando lo que sucedió con la vida de José, es que él decidió perdonar a sus hermanos. Porque dice que Dios estaba con él. O sea, si Dios estaba con él es porque Dios le hablaba acerca del perdón. Una persona que dice, Dios está conmigo, yo soy hijo de Dios, y no perdona, es una contradicción. Lo hemos explicado acá. Hemos hablado de la amargura, de la falta de perdón, bíblicamente. Mateo 18, la historia que el Señor le cuenta de los dos deudores, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hay una contradicción ahí. O sea, esa persona no ha entendido el perdón de Dios, porque si no ha perdonado realmente. ¿Ya? Y esa persona, igual que usted, igual que yo, necesita vivir un proceso de sanidad y de limpieza, porque aquí es limpieza. Sanidad y santidad van de la mano. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Cuando yo limpio mi corazón, cuando yo expongo mi dolor delante de Dios, que el dolor Dios lo conoce. El Salmo 27 dice, aunque tu padre y tu madre te dejen o te dejaren, con todo el Señor te recogerá. O sea, el Señor no niega el dolor. Con todo, el Señor sabe que hay dolor y Él quiere sanar el dolor. Por eso hemos leído todos estos pasajes que hablan de la sanidad de nuestra alma. ¿Sí? Sana mi alma, Señor, porque mi alma está enferma. ¿Y cómo se enfermó mi alma? Porque estamos en un mundo caído, donde hay pecado. Donde hay madres que no se hacen cargo de sus hijos, que los abandonan, donde hay padres que se desaparecen, donde hay mucho dolor y donde hay mucha rebeldía también. ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos que en el tiempo de la revuelta social que hubo el año 2019, cuántos niños abandonados sentían que era una familia el ver a multitudes en las calles, ¿sí? Y se sentían, yo escuché historias, de hecho algunas fueron hasta reportajes, si no me equivoco, de niños que venían del Sename, que ahora después se llamó Mejor Niñez, ahora se llama, creo que Casa Nacional del Niño o del Menor, le han cambiado el nombre a esta institución, y esos niños decían que se sentían acompañados, ¿sí? Claro, con todo lo que pasaba, que ustedes vieron y escucharon, pero era una familia, esa multitud de gente que ahí estaba en las calles. Y no sabemos qué pasó realmente, qué pasó en todas esas marchas, ¿sí? ¿Qué cosas se hicieron ahí? Obviamente que no fueron buenas, ¿sí? ¿Qué había detrás de todo eso? Y la droga que corría, ¿sí? y el alcohol que corría por todos lados, ¿sí? Y la gente vendiendo droga, vendiendo alcohol. Bueno, todo lo que ustedes saben cuando pasa. Entonces, fíjense que hay dolor y llegamos a la iglesia y yo me doy cuenta y lo he podido comprobar en muchos jóvenes que les cuesta avanzar porque tienen cosas todavía pendientes de resolver, porque no han perdonado, porque no han entendido su verdadera identidad como hijos de Dios y siguen viviendo en el pasado. ¿Sí? Y vivimos en un tiempo donde yo no puedo decir nada porque puedo herir, ¿verdad?, a una persona, y estamos en un tiempo muy delicado. Todo lo que uno dice en los colegios, ¿sí?, puede ser usado en nuestra contra. Entonces, ¿pero qué sucede? Que hay un Dios en los cielos que me dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres madurar o te vas a quedar siempre pegado en tus conflictos? Entonces la gente a veces dice, no, es que yo soy así porque tuve tantos conflictos en mi infancia, y empezamos a justificar el pecado. Y yo debo llamar las cosas por su nombre. Lo que yo estoy haciendo es pecado, es rebeldía, es amargura. Yo debo resolver mis conflictos, perdonar, pedir perdón, pasar tiempo con Dios y dejar que Dios me restaure, pero yo no puedo seguir en lo mismo, porque si he experimentado el amor de Dios sanador,
soy una nueva criatura. Y es un proceso, claro, que a veces cuesta meses, años perdonar, restaurar relaciones rotas. Pero este es un tiempo. ¿Sí? Hemos visto a una joven que el Señor la ha estado llamando, santificando, y cómo Dios le está permitiendo volver a relacionarse con su padre, un padre drogadicto. Y ella se está abriendo a esta posibilidad en el Señor, con mucho dolor, de ver a su papá y verlo con otros ojos. Pero eso lo hace Dios. Claro que a veces no es de un día para otro, es un proceso, va a depender también de la fe de la persona, va a depender de tu fe, de mi fe, de mi tiempo con Dios para que eso sea un proceso, ¿sí? Un proceso más estable y, ¿por qué no?, más rápido. Pero todos venimos acá con complejos, con conflictos, y Dios quiere sanarnos. ¿Qué dice el autor del Génesis, Moisés? ¿Qué dice? Que Dios estaba con José, pese a todo su dolor. Dios estaba con José. Lo olvidaron, Dios estaba con José. Y providencialmente, Faraón tuvo un sueño y mandó a llamar, y ahí el copero recién, ¡uy, verdad que yo conocí a uno en la cárcel! Y recién ahí se acordó. ¿Pero ustedes creen que eso es casualidad? Lo que pasa es que nuestro corazón constantemente le reclama a Dios. A veces el conflicto que nosotros tenemos es con el Señor. Porque nosotros le reclamamos a Dios, ¿y por qué tuve un papá así? ¿Y por qué me rechazaron? ¿O por qué se burlaron de mí? ¿O por qué viví este abuso a tal edad? ¿Por qué viví ese abuso sexual, ese abuso emocional? ¿Por qué? Entonces, cuando ya conocemos al Señor, nuestro conflicto ahora se proyecta hacia Dios. Y empezamos a reclamarle a Dios, ¿sí? A resentirnos contra Él. En lugar de decir, Señor, necesito aprender lo que aprendió José. Sus manos se fortalecieron por el que era más fuerte. Él vivió su dolor, pero él se fortaleció en Dios. ¿Sí? José buscaba la presencia de Dios. ¿Usted cree que José llegó a ser José, el José que todos conocemos a los 30 años, de un día para otro? Él vivió un proceso en que buscó a Dios. ¿Usted cree que él de un día para otro olvidó todo lo que había pasado con sus hermanos? Si era esclavo. Era esclavo. Y además acusado injustamente, echado en la cárcel. Entonces él vivió su proceso, pero él buscó a Dios profundamente. Y podemos decir, para ya ir terminando, el Salmo 63, David, en medio también de situaciones difíciles, persecución, todo lo que él vivió que ustedes conocen, David dice en el Salmo 63, del 3 al 5, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida misma. Señor, necesito tu misericordia. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Fíjese que José, en medio de su dolor, él se volvió un hombre observador, atento a la necesidad y empático. Si usted lee Génesis 40, versos 6 y 7, dice que él se dio cuenta que sus dos compañeros de prisión estaban turbados. Miren lo que dice Génesis 40. Jairo, 6 y 7, porfa. José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Una persona rechazada, ¿sí?, acosada, acusada, vendida, está ahora ocupado en la necesidad de otros. Eso lo hace la presencia de Dios en una vida. La presencia de Dios que se manifiesta en la iglesia y en su habitación íntima. Él se volvió un hombre atento a la necesidad, empático. Él se acercó a preguntarles, ¿por qué están tristes ustedes hoy? ¿Por qué están afligidos? Y cuando
ellos le cuentan el sueño. ¿Qué le responden en el versículo 8? Leámoslo todos juntos. Versículo 8, Génesis 48, 1, 2, 3. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. O sea, él conocía a Dios. Él sabía que Dios iba a interpretar ese sueño. Entonces él con mucha seguridad le dice, cuéntemelo. Como diciendo, yo se lo voy a interpretar. Pero él le da toda la gloria a Dios, igual que en el capítulo que vamos a leer la próxima semana cuando interpreta el sueño de Faraón. Y cuando de hecho le dice a Faraón, ¿verdad? El sueño que ha tenido. Igual que Daniel, ¿sí? Con Nabucodonosor. O sea, imagínense un hombre que en medio del dolor está preocupado, ocupado de la necesidad de otros y ayudar a otros, ¿sí? Entonces, hay un concepto que mi esposa me estaba compartiendo que es muy interesante, que se ha estado dando en algunos audios que ha estado escuchando y algunos libros que dicen un corazón inofendible. Repita conmigo, un corazón inofendible. Yo me enojaba mucho con un amigo antes, amigo de la iglesia, que él dirigía el grupo, yo estaba al lado de él y a veces me enojaba con cosas y él me decía, oye, pero tú sientes que tienes derecho a enojarte, ¿sí? Tienes todo el derecho a enojarte, pero tú puedes, como diciendo, postergar ese derecho a enojarte. Claro, bíblicamente uno tiene derecho a enojarse. ¿Qué dice Efesios? Pueden enojarse, pero no pequen. El tema es que el límite es difícil de discernir, ¿sí? Entonces, pidámosle al Señor que nos dé ese corazón, que no es un corazón de cristal, es un corazón que es afirmado por la gracia y que no se anda ofendiendo a cada rato, porque es muy fácil, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Dejar que todo me ofende, ¿sí? ¿Te enojáis por todo? No, es otra canción. Pero a veces somos así. Aquí las tengo identificadas las tres chiquillas que están revolviendo vamos a decir el gallinero, porque no hay que darle dulce, como a los niños. Que cuando uno come mucho dulce. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al Señor? Pero bueno, porque así nos reímos un poquito, ¿verdad? No. Le vamos a pedir al Señor que nos dé un corazón que experimenta su sanidad, que lo busca, que se compromete con su sanidad y con la sanidad de otros, que sabe decir las cosas, ¿sí? Que sabe enfrentar el dolor y que quiere madurar porque no podemos quedarnos, ¿sí? Dice que José era una rama fructífera, o sea, él dio mucho fruto. ¿Y saben cómo vamos a orar con esto? Los dos nombres de sus hijos. ¿Cuáles son los dos nombres de sus hijos? ¿Sus dos hijos? Efraín y Manasés, ¿sí? Y uno de los dos, usted lo vamos a dejar como tarea, dice, porque tú me hiciste prosperar en la tierra de mi aflicción. Mira qué interesante, tú me hiciste prosperar. O sea, ¿podemos prosperar en la tierra de nuestra aflicción? Claro que sí. Si José no estaba en Playa del Carmen, no estaba Guatita al Sol, él estaba encarcelado. Y dice que el Señor lo hizo prosperar en la tierra de su aflicción, en Egipto. Cierre sus ojos un momento, por favor, para que pueda meditar en esto. Identifique, Señor, cuáles son las cosas que constantemente me están apretando el zapato, constantemente me están afectando, están ocupando mi pensamiento. Enséñame, Señor, a examinar esos conflictos que yo todavía no resuelvo, que una y otra vez aparecen, que le doy lugar una y otra vez. Señor, sana mi alma porque contra ti he pecado. Pecaron mis padres, pequé yo, nací en un mundo caído, pero tú eres, Señor, mi redentor, como cantábamos al principio. Tú eres mi redentor, tú me redimes. Yo no puedo redimirme a mí mismo. Tú eres mi redentor, tú eres mi salvador y tú quieres liberar mi alma de mis prisiones. Y quieres que yo madure, que yo crezca, que yo vaya al crecimiento, a la madurez. Tú quieres que yo empiece a dar fruto como un buen árbol que da fruto, un buen fruto.
Y ese fruto son acciones, son obras. Y también son vidas que yo estoy formando, vidas a las que yo les dedico tiempo. Amado Señor, amado y bendito Señor, ven a revelarnos esta verdad de tu palabra, que la sanidad del alma es una realidad para aquellos que buscan de todo corazón al sanador, al Señor. Y que necesito dejar que mi alma sea sanada, sea limpiada, porque se ensucia con la amargura, se ensucia con el deseo de control, se ensucia, mi alma se contamina con la falta de perdón, con la autocompasión. Y eso no me ayuda a crecer. Tú me enseñas a enfrentar mi dolor, a reconocerlo, a decir, Señor, esto me dolió, pero esto lo converso contigo. Lo converso con la persona con quien debo conversarlo en el tiempo indicado, en el tiempo preciso. No lo ando comentando con todo el mundo, lo converso con la persona que debo tratar. Amado Señor, las manos de José fueron fortalecidas por quien era más fuerte, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Es verdad, te aborrecieron los arqueros, te quisieron dañar, pero su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por la roca de Israel. Tú eres la roca, Señor. Tú eres mi alto refugio. Gracias, Señor. Adoremos al Señor.